Bien, vamos a darle la bienvenida al PhD Omar Maluk. Él es docente, investigador. Con él vamos a hablar sobre la reforma tributaria. Póngalo en pantalla, aunque tenemos un problema de contraluz o no sé qué pasa allí con la imagen. Pero esperemos que se mejore. No sé si hay demasiada luz, economista. Es Parece el ser que... ventilador que tengo arriba, que no lo puedo apagar. Ay, no lo puede apagar, bueno. Lo importante es que lo escuchamos bien, ¿no? Lo importante es que lo escuchamos bien. Sí, ¿Cómo le va, economista? gracias. Bien. ¿Cómo le va? Ahí, sorprendido con todo lo que está sucediendo. Sí, oiga, la verdad que justamente estaba viendo unos videos que usted los compartió en su cuenta de Twitter, donde el presidente de la República dice que él no solamente que no va a subir impuestos, sino que va a quitar impuestos. Pero vemos que está haciendo lo contrario el presidente de la República. No está cumpliendo en este momento con el alza salarial que le dijo a la gente, al pueblo ecuatoriano, que iba a aumentar en $500 en los 4 años. Eso quiere decir que significa un aumento de $25 este año. Y justamente hablábamos justo con uno de los representantes de los empresarios, que es parte del Consejo Nacional de Salarios y Trabajo, del gobierno, que forma parte del gobierno, forma parte de los trabajadores, y nos hablaban que más o menos hay un aproximado de $2 y pico que podría ser el aumento salarial para el 2022. ¿Qué criterio merece escuchar todo esto? A mí me da vergüenza que los empresarios ecuatorianos sean tan poco sensibles a lo que ha pasado en el Ecuador, sobre todo después de una pandemia. La fórmula para determinar el incremento del salario es totalmente inaplicable, porque la fórmula habla de la inflación, post pandemia hemos tenido deflación, o sea, totalmente lo contrario. Habla de mejora en la productividad, y qué mejora en la productividad se puede tener en la pandemia. Y tercero, habla de la elasticidad laboral, es decir, cómo cambia el mercado laboral cuando cambian las situaciones económicas. Pero todas esas tres variables que están en la fórmula han estado muy deprimidas por la pandemia, entonces no se pueden aplicar. Aquí lo que hay que aplicar es el sentido común y la lógica. Si el salario básico de una persona apenas alcanza para comprar media canasta básica familiar, es decir, los ecuatorianos que ganan el salario mínimo apenas pueden consumir la mitad de lo que deberían de consumir para su sobrevivencia. Entonces aquí hay un problema de sensibilidad por parte de los empresarios y total falta de humanismo por parte del gobierno. Doctor Maluk, bueno, esa falta de sensibilidad no solamente se va o se ve reflejada en este posible incremento salarial, sino también en esa reforma tributaria que, como hemos analizado en el transcurso de la semana, afecta mucho a esa clase media, ese impuesto que se quiere cobrar a las personas que ganan aproximadamente $2.000, que no son personas que tengan un estatus alto, sino que básicamente es un sueldo, digamos que digno, y que está comprometido dentro de la base familiar, de los servicios familiares, los servicios básicos que tenemos mes a mes. Eso, y también hay afectaciones a las empresas, como también lo decía el ingeniero Hidalgo. ¿Qué nos dice esta reforma tributaria? ¿Cuál es el mecanismo del gobierno? La reforma tributaria tiene tres pilares fundamentales. La primera, castigar a la clase media extrayéndole sus excedentes a aquellas clases media que ganan entre $2.000 en adelante. Por ponerle un ejemplo sencillo, quien gana $3.000 al final del año 2022 le habrán deducido de su salario un salario, es decir, aproximadamente un poco más del 10% de lo que gana. Si una persona gana $3.000, le van a terminar deduciendo al final del año $3.000 aproximadamente. Y esos $3.000 para la clase media son aquellos que le sirven como excedente para poder tomarse una vacación, para poder comprarse un televisor, para poder darle algo más adicional a sus hijos, sobre todo para Navidad.
Entonces se le están llevando el excedente que tenía para poder vivir de manera normal. Entonces este gobierno está atacando con impuestos a la clase que votó por él, por el miedo al correísmo. Porque la zona que más impacto tuvo del cemento de la votación popular es casualmente esa, a la que le metieron miedo contra el correísmo, porque el correísmo se le iba a llevar todo, pues el que se le está llevando todo es Guillermo Lasso. Luego la segunda parte de la reforma es la eliminación del impuesto a la herencia, que beneficia a los millonarios, y la tercera es la regularización de activos en el exterior, que le permite también a tanto al señor Lasso y a sus relacionados y a los millonarios del Ecuador a poder legalizar con un pequeño costo del 3.5% al 5% los activos que tienen en paraísos fiscales, de manera secreta y totalmente confidencial. Es decir, todos los dineros que corruptos o políticos o personas ricas tienen en paraísos fiscales, lo van a poder lavar sin ningún problema y legalizarlos en el Ecuador o en el extranjero, porque no habla de repatriar. Y el impuesto a los ricos... Doctor Maluk, ¿y esto no tendrá que ver con el mismo caso de Pandora Papers? De pronto no se ve que justamente este punto tiene que ver por los mismos activos que tiene, bueno, el presidente dice que no, pero sí su familia. Exactamente. Lo que va a lavar es los activos de Pandora Papers. Porque hagamos la siguiente secuencia. Él le transfiere todos los dineros que él tenía, que serán cientos de millones de dólares, por no decir miles de millones, se los transfiere a su familia. Pero ahora le exonera el impuesto a la herencia. Porque si eso lo hubiera hecho bajo el régimen normal, es decir, el régimen ecuatoriano, hubiera tenido que pagar impuesto a la herencia por cesión de derechos. Pero ese impuesto por cesión de derechos no lo ha pagado porque está en paraíso fiscal. Lo que va a hacer ahora, para él y para muchos, el beneficio de poder regularizar pagando el 3,5% y ya tener esos dineros en cualquier parte del mundo debidamente bancarizados. Entonces, todo esto está planificado. Todo esto está planificado. Él llegó a gobernar para resolver todos sus problemas, pero no para resolver los problemas del pueblo. Quiere decir entonces, doctor Maluk, que no vamos a ver realmente una reactivación económica. Es más, quiere decir que esa activación que debería haber en la economía se va a ver decaída, porque no sé si usted concuerda con mi apreciación y lo que hemos analizado. Es la gente que es de clase media la que va a comprar, la que hace ese circulante diario en el país. Quiere decir que no va a haber esa tal reactivación el próximo año. Bueno, no la va a haber hasta tal punto de que en el presupuesto general del Estado, presentado al Congreso, a la Asamblea, y que le fue rechazado, apenas tenía un crecimiento promedio en los 4 años de 2.5%, que sería el crecimiento económico más bajo de toda América Latina, exceptuando Venezuela, por supuesto. Entonces, si ya el mismo se está poniendo el parche antes de la herida. Ahora, si logra traer dinero del exterior, de todos estos dineros que están en paraísos fiscales, y vienen 2.000 o 3.000 millones de dólares de todos esos dineros ilegales, de alguna manera podrá inyectar dinero al mercado, pues si no bajan las tasas de interés y ese dinero se deposita en corto plazo y no se hacen inversiones, entonces no tiene una validez para la economía. Por otro lado, todos los 1.900 millones de dólares que va a cobrar en impuestos, lo va a sacar para pagar la deuda externa y disminuir el déficit fiscal a cero al final de su gobierno. Es decir, el señor banquero está preocupado del problema del déficit, pero no del problema del crecimiento. Para él más importante es cerrar una brecha fiscal que buscar que la economía esté mejor y que el pueblo ecuatoriano esté mejor. La promesa de empleo no la va a cumplir, es evidentemente que no la va a cumplir,
El último mes había un decrecimiento en el empleo en el Ecuador, de septiembre a octubre, del 3.5%. O sea, de alguna manera ya esa promesa no la va a poder cumplir y vamos a tener un problema de mayor desempleo en el Ecuador. Economista, pero el presidente de la República dice que hay 275,000 nuevos empleos, que se está reactivando el trabajo. ¿Hasta qué punto podemos pensar en que lo que nos dice el presidente es verdad? Esos empleos no son nuevos, son los empleos que se sacaron en la pandemia, que se perdieron en la pandemia y que ahora muchas empresas están recuperando a la gente que la había sacado. Le recuerdo a los ecuatorianos que bajo la pandemia se aplicó una ley laboral especial que permitió liquidar a los trabajadores sin costo de despido intempestivo. Entonces muchas empresas sacaron gran parte de su personal y ahora están reponiendo ese personal que sacaron. Y obviamente se beneficiaron porque los que están contratando ahora no son los mismos que sacaron. Porque si fueron los mismos van a tener que pagar el despido intempestivo. Entonces los nuevos que están entrando no son los mismos que sacaron. Estos entran nuevos con 0 años de antigüedad. Pero no es que son nuevos empleos, son empleos antiguos que desaparecieron durante la pandemia. Uh-huh. Economista, bueno, dentro de todo lo que el gobierno propuso, dentro de todo lo que dijo que iba a cumplir y que necesitaba 100 minutos para enrumbar al Ecuador, pues al parecer, por lo que usted nos está diciendo, no se está cumpliendo. Bueno, lo único que se ha cumplido es con la vacunación. Hay que reconocer que sí se ha hecho un buen trabajo. Pero eso no es todo, ya la gente necesita reactivar la economía, pero para reactivar la economía se necesita dinero, que también el Estado le inyecte recursos, que dé créditos, como él prometió, al 1%, no seguir pensando tal vez en que tenemos que seguir aumentando la Reserva Monetaria Internacional. Si nos donan 1.000 millones, vamos a la Reserva Monetaria Internacional, tener 8.000 millones de dólares vagos en Suiza, mientras que el pueblo ecuatoriano se está muriendo de hambre. Hay un sinnúmero de cosas en el tema de los arroceros, no se ha cumplido. Él en campaña lo dijo, que el 24 de mayo solucionaba el problema de los arroceros. El mismo día solucionaba el problema de los arroceros. El tema de los estudiantes que están esperando para entrar a las universidades. Él dijo que iba a aumentar el cupo y que iba a darle más recursos a las universidades, pero sin embargo el próximo año se le está quitando 278 millones de dólares a las universidades, casi 900 millones de dólares a la educación primaria y secundaria. Bueno, en fin, si me pongo a contar, creo que me voy a demorar más tiempo, economista. Nunca antes en la historia del Ecuador un presidente ha incumplido tanto sus promesas, que así como él notarizó sus promesas en el 2017, me hubiera gustado que las notarice en esta campaña del 2021, para ponérselo con el notario delante, el incumplimiento de su juramento. Esto no se ha visto nunca, pero parece que este señor, a quien yo llegué a conocer bastante bien, por lo cual yo le quité mi apoyo, no me equivoqué en el sentido que para él el fin justifica los medios. Él va a hacer todo lo posible con su mentalidad de banquero para decirle al mundo que él tiene 0 déficit y que sus reservas monetarias están altas. La situación del pueblo, la pobreza extrema, el sufrimiento de los ecuatorianos, parece que no está en su agenda. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que nos queda? Nos quedan las calles. Y las calles, obviamente, en términos pacíficos, para que el señor reaccione y se dé cuenta que no puede seguir con este estilo de gobernar, porque los ecuatorianos no estamos dispuestos a tolerar 4 años más un Lenín Moreno. Y este resultó peor que el Lenín Moreno, porque por lo menos Lenín Moreno bajaba los gastos, pero no lo bajaba de manera dramática como lo ha bajado este gobierno en términos de gastos de inversión. Fíjense que durante el gobierno de Lenín Moreno y lo que va de Guillermo Lasso, el gasto de inversión social ha bajado del 12 al 2,5% del Producto Interno Bruto. Si tenemos el gasto social de inversión más bajo, no solamente de América Latina, posiblemente del mundo, del planeta. Ahí vemos en este momento en los hospitales que no hay medicinas.
la gente peregrina por los pasillos, no hay medicina. En el propio Seguro Social, que tiene su propio presupuesto, tampoco hay medicina. Y no sé qué está pasando. O sea, el gobierno habló de que se iba a rodear de gente capaz para solucionar los problemas, pero estamos viendo lo contrario. Lamentablemente, este gobierno creo que no está escuchando al pueblo. Y esto tal vez más adelante le puede traer consecuencias. Ya la CONAIE habló de un rompimiento en los diálogos porque el gobierno los está engañando, les dice que de tal fecha a tal fecha se reúnen y resulta que no hay reunión o deja pasar el tiempo. Parece ser que no hay interés de solucionar los problemas. Quienes conocemos el perfil de Guillermo Lasso y su equipo, ellos son neoliberales. Ellos piensan que la mano invisible de Adam Smith ajusta los mercados y que la economía se va a curar solita sin hacer nada. Ellos están totalmente equivocados. Esas teorías no han funcionado en ninguna parte del mundo. Tanto es así que ahora ni siquiera hay paracetamol en el IES, no hay paracetamol en los hospitales. Cuando a mí la peor pesadilla, no me hubiera ocurrido pensar en la peor de mis pesadillas, que se acabe el paracetamol, que es algo muy barato. Entonces, bueno, alguien ha dicho, y él está convencido, de que esta formulita de tener muchas reservas y poco déficit hace que la gente traiga su dinero al Ecuador. Claro que va a lograr traer dinero al Ecuador, pero por la regularización de activos. No creo que las empresas del mundo estén pensando traer su dinero a un país, traer sus inversiones a un país donde la capacidad de consumo interno es muy baja, porque la gente es muy pobre. Entonces aquí va a pasar algo. Yo no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar. O sea, el pueblo tendrá que en algún momento salir a las calles a protestar. Claro, y ya se escuchan rumores de que en enero comienzan, van a estar prácticamente en vigilia permanente, los mismos indígenas. Parece ser como que les han tomado el pelo y están muy molestos. Lo anunció el presidente de la organización más representativa de este país, que es la CONAIE, Leonidas Issa. Esperemos que cambie la situación del país, este economista, pero lo vemos un poco difícil porque el presidente todo lo que ha propuesto no lo está cumpliendo, pues. O sea, cosas que tal vez son sencillas, ni siquiera eso están cumpliendo, pues. El tema de las cárceles, él sabía lo que pasaba en el país. Y resulta que cada vez que hay un problema en este país se sigue mirando por el retrovisor, se sigue acusando al anterior gobierno y al correísmo de todo lo que está pasando en el país. Si llueve muy fuerte también creo que se lo endilgan a Correa. Lo que pasa es que él sembró en su campaña todo un odio anticorreísta. Y bueno, cuando tú ganas una elección en base a los defectos del otro y no en base a tus virtudes, y tú no tienes virtudes porque no eres una persona experta en nada, sino que simplemente te encontraste con un banco y te hiciste millonario por la especulación financiera, cuando ya llegas a gobernar y no tienes gente alrededor, y quienes te rodean son unos limitados que recomiendan por Twitter evadir impuestos hace un tiempo, como el señor Aparicio Caicedo, que es su secretario íntimo. Realmente es preocupante. Entonces, yo no dejaría solo en manos de la CONAIE el tema de la protesta. Yo creo que la protesta es de todos los ecuatorianos. Y bueno, si la CONAIE sale en enero, también salgamos el resto de los ecuatorianos a marchar de manera pacífica, insisto, para protestar, a ver si este señor cambia su equipo de gobierno y busca a otros economistas con otras tendencias y le dice, señores, háganse cargo del país porque yo no puedo, mi equipo no puede, y reconocer sus debilidades y allanarse a un sistema diferente al que él ha tenido en su mente toda la vida. Uh-huh. Economista, ¿qué podrá pasar hoy en la Asamblea? Me salto de coles a nabo. El tema de los Pandora Papers. Realmente yo no me atrevo a hacer un pronóstico sobre la Asamblea, porque lo que van a hacer hoy día los Pandora Papers
seguramente ya tiene algunos acuerdos. El señor Lasso, que es especialista, él es especialista en llegar a acuerdos. Para él todo tiene precio. Él no se queda. Es un negociador transaccional. Es muy probable que los Pandora Papers hoy día no se tome una resolución importante. Pero por otro lado, también tenemos en la Asamblea el tema de la nueva ley derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico que ha presentado la CONAIE, Pachacuti, perdón. Y esa nueva ley que deroga la ley que entró en vigencia va a ser bastante polémica porque se va a demorar mucho tiempo. Y en lo que se demora esa ley va a entrar en vigencia la nueva reforma tributaria. Y a muchos ecuatorianos en relación de dependencia, desde el mes de enero le van a estar ya descontando aproximadamente el 12 o el 13% de su salario. Entonces no nos esperan buenos momentos, no tendremos una Navidad feliz y en enero será un mes conflictivo para el país. Y bueno, y hoy también se conocerá quiénes son los que han pactado con el gobierno. Tal vez será el momento para cobrarse, para que UNE se cobre lo que le han dicho. Ya vi hoy día, ahorita en estos momentos vi en el Twitter un mensaje de Guillermo Lasso que decía que el caso de Glass es un caso delicado y que hay que tratarlo con responsabilidad, que es un ser humano. Yo estoy de acuerdo con esa declaración, pero me extraña que la diga Guillermo Lasso cuando toda su campaña se pasó atacando al correísmo. Entonces aquí es claro que para el señor Guillermo Lasso le tiene que justificar los medios. A mí, yo sospecho de un acuerdo general entre UNES y Guillermo Lasso. Si un acuerdo para el bien, que sea un acuerdo para el bien. Pero si fue un acuerdo para aumentar impuestos a los ecuatorianos a espaldas de todos aquellos que votaron por él, por el miedo al correísmo, está traicionando a lo más sublime de la elección, que son aquellos que le dieron el voto para dar el triunfo. En la última semana de abril, en la primera semana de abril de 10 días, en esos 10 días, la gente se cambió, la gente estaba por el voto nulo y un 8% de personas se cambiaron y votaron por Guillermo Lasso, por el miedo al correísmo. Todas esas personas le van a coger adversión. Yo pienso que el grado de aceptación de Guillermo Lasso en estos momentos ya bajó del 20%. O sea, tiene la votación que tuvo en la primera vuelta. Exactamente. Él está ahorita en el 20-21% que tuvo en la primera vuelta. Ya todo lo demás lo perdió. Y es muy difícil gobernar así. ¿Quiénes le dan el triunfo a Guillermo Lasso? ¿Los indígenas también fueron parte de ese triunfo? Claro. Me lo dijo César Monge. Yo conversé con César Monge, que paz descanse, porque yo hice un estudio sobre quienes votaron en la última semana por Guillermo Lasso. Y fueron gran parte de los indígenas de Guayaquil, gran parte de los quiteños que vieron muy mal que no vaya la bancada de RC5 al municipio de Quito para el juicio contra Yunda, aquellos que rechazaron la alianza con Jaime Vargas, y el esfuerzo que hizo Jaime Nebot fue inconmensurable, inmedible, porque Jaime Nebot logró virar un 5 o 6% de votos nulos a favor de Guillermo Lasso, tanto en la ciudad de Guayaquil como en la ciudad de Machala. Aquí en los suburbios de Guayaquil, hasta el 31 de marzo, Arau le ganaba 3-1 a Guillermo Lasso. Y fue el trabajo de los socialcristianos que permitió que ese porcentaje se haga 1-1. Algo extraordinario hecho por los socialcristianos, pero también a ellos los traicionó. Entonces ya sabemos con quién estamos hablando. O sea, la palabra del presidente está devaluada. Totalmente devaluada, y su credibilidad y la confianza en él por parte del pueblo ecuatoriano es mínima. Como está la situación, yo pienso que podrá entrar al primer semestre del próximo año con una popularidad, un grado de aceptación inferior al 10%, que solamente lo tuvo
en su momento quizá ni siquiera a Lucio Gutiérrez ni a Dalá Bucaram, porque ellos nunca bajaron del 20%. Entonces sería el presidente con menor popularidad de la historia peleando el primer puesto con Lenín Moreno. Es terrible, ¿no? Sí, así es la verdad. La caída estrepitosa que ha tenido, pues bueno, aunque hay una encuestadora que creo que es cercana al gobierno, Cedatos, que dice lo contrario. Hasta hace 3 meses lo ponía con un 74%. Pero bueno, si es el 74% y ahora está en el 20%, ha caído 50 puntos pues casi. Él nunca tuvo el 74%, él llegó a tener el 37% de grado de aceptación nacional, que es lo que sacó más o menos en la elección, sacó el 42%, luego bajó el 37%, luego bajó el 27% y ahora está por debajo del 20%. Entonces va en caída libre y con la reforma tributaria, más el incumplimiento de las promesas, la desilusión del pueblo, la falta de medicina, los problemas laborales, el no incrementar el salario, todo esto le va a seguir afectando. Y yo pienso que a mediados del próximo año va a estar alrededor de 10% de grado de aceptación. Es preocupante. El gobierno sigue pensando en que hay que bajar la inversión pública y la ha bajado de una manera nunca antes vista para el 2022. Pero se sigue aumentando la Reserva Monetaria Internacional, pues, economista. La reserva está aumentando por los créditos del Fondo Monetario Internacional que están esperando para pagar la deuda externa de los bonos. ¿Y para qué nos sirve tener créditos para mandarla a la Reserva Monetaria Internacional? ¿De qué sirve, pues? Porque en el momento que el dinero está en la reserva, esperando pagar el vencimiento de los bonos, el valor de los bonos sube. Y los tenedores de bonos que tienen en estos momentos los valores de mercado en 75-80%, podrían subir al 100%, que es la meta de él. 100% se ganaría en 25% en 3.000, 4.000 billones de dólares. Se van a generar utilidades superiores a los 1.000 millones de dólares. Es decir, todo lo que nos está cobrando de impuestos a los ecuatorianos, una cantidad igual se van a ganar los tenedores de bonos. Les recuerdo que cuando Guillermo Lasso ganó la elección, los bonos de la deuda ecuatoriana estaban por el 60%, 55%. Y antes de que Lenín Moreno refinancie la deuda, el valor de los bonos estaba en 45%. Entonces los tenedores de bonos, gran parte de ellos ecuatorianos y vinculados con la banca, van a ser los grandes ganadores en este proceso. Y cuando una persona cosecha y cultiva y cosecha dinero, y su obsesión es esa, no le interesan los demás. ¿Usted cree que un empresario ambicioso que no le paga un buen sueldo a sus trabajadores, no les paga porque no quiere, no les paga porque lo que él quiere es ganar más y más y más plata? Esa es la situación que estamos viviendo en Ecuador en este momento, una situación totalmente deshumanizada luego de una pandemia tan grave como la del COVID. O sea, el presidente le hace honor a sus funciones de buen banquero y el país no puede funcionar como funciona la banca. El país funciona de otra manera. Así es. El país está formado por ecuatorianos y extranjeros que vivimos aquí, que queremos trabajar y progresar todos, no que progrese solamente un grupo minúsculo de la economía. Economista, muchísimas gracias. Gracias, un placer estar con ustedes, Carla, igualmente. Gracias, doctor, excelente exposición. Y bueno, entendemos un poco por qué el tema de enviar estos fondos a la reserva, ¿no? Que es un tema que nos deja pensando, ¿no? ¿Por qué ese dinero no invertirlo dentro del país y más bien mandarlo a esta reserva? Gracias a ustedes. Gracias, Jaime. Gracias, economista. Bueno, ahí nos dio una explicación, ¿no? bastante contundente, Carla. De por qué ese dinero no se invierte, Carla, dentro del país, no sirve realmente para reactivar el país. Carla, un banquero es como Drácula. Perdón que lo satanice así. Es como Drácula. Quiere chupar. Quiere chupar sangre. Su obsesión por chupar sangre. Así son los banqueros.